Pues muchas gracias por esa presentación estupenda de las dos, de las tres, no sé por dónde anda Raquel, pero allí estás. Hacéis un trabajo maravilloso y nos parece primordial tratar el problema, no debería serlo, el problema de la sexualidad, o más bien el problema de la violencia sexual a costa de no tener educación sexual. Y nos parece genial esta iniciativa, precisamente, de tener esta charla con padres y madres, porque a pesar de que cuesta mucho tener charlas de educación sexoafectiva en los institutos, y lo sabemos, en muchas partes nos encontramos con, bueno, pues por decirlo suavemente, resquemores, prejuicios. Quizá se piensa que, no sé muy bien exactamente qué creen que vamos a contarles a los chicos y a las chicas, pero lo cierto es que no hacemos nada si no tenemos una aproximación global al problema, si no atacamos el problema desde todos los ámbitos. Y es importantísimo que tanto el profesorado que está en contacto con los jóvenes como los padres sepamos de qué hablamos cuando hablamos de pornografía, qué ven, qué no ven, qué están aprendiendo, qué nunca aprenden, porque aquí hay un problema importantísimo. Tiene mucho que ver con lo que ven, efectivamente, pero también tiene muchísimo que ver con todo lo que no se dice, no se explica, no se enseña jamás. Y esto, el hecho de que no se hable de sexualidad todavía en una sociedad en la que todo va de sexo, realmente es un paradigma que sitúa la sexualidad con un poder en la cabeza de las y los niños brutal. O sea, si nos encontramos que todo va de sexo, pero nadie habla de sexo con libertad, y no se habla de la sexualidad más allá de hacer una aproximación, que es importante, pero no puede ser la única, sobre la sexualidad entendida como cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, parece que la sexualidad, o lo que les vamos a contar, siempre tiene un halo de cuidado, cuidado, en el sexo te pueden pasar cosas malas, muy diferente a lo que perciben en todas partes, que es, esto debe ser la leche, porque todo va de sexo, quiero enterarme de qué va. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con que si les arrancamos la posibilidad de tener una educación sexoafectiva sana, que ahora hablaremos cuál es la educación sexoafectiva sana que propone el feminismo, lo que estamos dejando es todo el campo abierto para que esta sexualidad se construya con otros modelos que sí les van a mostrar o sí les van a contar lo que es la sexualidad según ellos. Ahí tenemos la pornografía y de eso venimos hoy a hablar. Venimos a hablar de la importancia de hablar de sexualidad para después no lamentar vivir historias de violencia sexual. Pero como decía Esther, la sexualidad, o en el terreno de la sexualidad, se ponen en juego muchas fuerzas y muchos relatos culturales que vienen de otros lugares que no tienen que ver de sexo, que no tienen que ver con el sexo. De hecho, gran parte de la charla de hoy vamos a intentar desmontar eso de qué va el sexo, de qué vemos en la pornografía, si lo que vemos es sexo o si lo que vemos es otras cosas, otros juegos que perpetúan quizá la desigualdad, la dominación, la sumisión por otro lado. Ella estaba hablando, por ejemplo, de la importancia de plantearnos otro modelo de educación no diferenciada sin caer en los prejuicios sexistas. Y de hecho para nosotras es muy importante que nos empecemos a cuestionar por qué todavía creemos, a lo mejor de manera racional no, y si os preguntara de uno en uno todos decimos, no, hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, esto ya no pasa. No caemos en juegos sexistas, ni en roles sexistas, ni en frases sexistas, ni en prejuicios sexistas. No, todavía tenemos ya clarísimo, vamos, que no hay un modelo diferenciado y que las chicas pueden ser lo que quieran y los chicos pueden ser lo que quieran. Los datos nos van a decir que, sin embargo, las libres decisiones de las chicas van por un lado y las libres decisiones de los chicos siguen yendo por otros. Entonces nos toca plantearnos dónde empieza, de dónde partimos, porque algo está pasando aquí. Algo ocurre si legalmente somos iguales, pero en un montón de ámbitos de nuestra vida nos damos cuenta de que no lo somos. Hoy nos toca hablar de un ámbito especialmente preocupante, que es el ámbito de la sexualidad, el espacio de la vida sexual. Pero esto comienza mucho antes, y tan antes. Claro, es que
Creo que, de hecho, uno de los problemas al afrontar el tema de la sexualidad con las jóvenes y con los jóvenes es que no podemos empezar la casa por el tejado. O sea, si queremos hablar de igualdad, lo primero que tenemos que tener claro es cómo hemos teorizado, cómo han teorizado las feministas durante muchísimos años qué es lo que es el sexo y qué es lo que es el género. Porque si no sabemos lo que es el género, difícilmente vamos a poder acabar con él. ¿Y por qué hay que acabar con el género? Si alguien no lo sabe, bueno, porque el género son todos esos comportamientos, todos esos lugares comunes que nos han dicho, que nos han contado históricamente que están asociados a uno u otro sexo. Es decir, si bien está claro que tenemos dos sexos diferenciados, ¿vale? Podemos nacer hombre o podemos nacer mujer. Eso no tiene que llevar per se una desigualdad o una jerarquía. Es decir, ¿qué dice el feminismo? Sí, hay dos cuerpos diferenciados, pero esa diferencia no tiene por qué significar una desigualdad. ¿Cómo se perpetúa la desigualdad? A través del género, que es un sistema de creencias. Es un lugar común, son las frases hechas, son los roles de género, son los estereotipos, es el destino social que pensamos que existe para un sexo y para el otro. ¿Qué pasa? Aquí tocamos algo que nosotras, de verdad, cuando vamos a dar las charlas, os juro que es increíble que cuando hablas de temas complicados como la pornografía, la prostitución, parece que, jolín, como que todo el mundo lo entiende, ¿no? Eso está mal, oye, qué horror, ¿no? Las violaciones, la hermanada, la pornografía, los bucaques, madre mía, nos explota la cabeza. Pero cuando hablamos de género, de repente se lían unas tremendas, porque la gente piensa que esto ya está superado, que ya no educamos de manera diferente a los niños y a las niñas. Y sí, lo hacemos. Estas cajas están hoy, quizás, en algunos temas, no en todos, pero más presentes que nunca. ¿Pero sabéis por qué? Porque creemos que ya no existen. O sea, esto es lo que nos han colado. Como pensamos que esto ya está superado, nos lo siguen colando. Y las niñas siguen pensando que todas estas características que tienen que ver con la feminidad y con la masculinidad son innatas. Es decir, lo que toda la vida nos ha dicho pues, la Iglesia o los discursos más conservadores, ¿no? Como que existe una esencia femenina, una esencia masculina, los hombres son de una determinada manera, las mujeres son de otra, las mujeres son más cuidadoras y los hombres son los proveedores. Y todo esto tiene una base biológica, obviamente. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la ciencia ya hace muchos años que ha desmentido esto de que existen cerebros rosas y cerebros azules. No hay ninguna evidencia científica que diga que existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. La ciencia lo que dice es que existen cerebros diferentes porque todas las personas somos diferentes entre nosotras. Es decir, tan diferente es mi cerebro del de Zúa como tan diferente es mi cerebro del compañero que está sacando fotos, que es un hombre. Y por cierto, tengo que decir que solo hay un hombre en la sala, aparte del compañero que está sacando fotos, que esto ya nos dice bastante, siempre lo comentamos al principio de las charlas, que aquí mismamente tenemos, es que esto hay que manifestarlo, perdóname, pero es que tenemos un problema, porque si el 99% de los asistentes a una charla sois mujeres, cuando vamos a hablar de la masculinidad y vamos a hablar de la violencia sexual que ejercen los hombres, principalmente, pues aquí ya, de momento, tenemos un problema de género. Pero bueno, volviendo al tema del género, que como digo es muy controvertido. Todas estas cajas y todas estas características de unas y otras, de la masculinidad y de la feminidad, vamos a ver que se reproducen de una manera súper fuerte, súper arraigada en la sexualidad. Entonces, si no entendemos esto del género, es imposible que entendamos por qué estamos hablando de dominación cuando hablamos de pornografía, por qué estamos hablando de poder y no estamos hablando de sexo. Porque estas cajas se mantienen. ¿Y dónde empieza todo esto? La gente nos dice, no, hombre, no, si esto ya no pasa, yo en mi casa no, yo esto ya no existe, yo a mi hija y a mi hijo los crío igual. De verdad, que las mayores peloteras que tenemos en las charlas es porque yo en mi casa no, yo mi madre no, mi yo no hija tal, no. porque además la gente tiene un problema con salirse del yo, salirse de, pues en mi casa era un matriarcado, pues mi madre la que mandaba, que bueno, esto de los matriarcados habría que verlo, porque a mí me encantaría saber dónde han estado todos esos matriarcados, que esa es otra. Pero bueno, independientemente de que hayamos tenido suerte, hayamos tenido unas familias muy igualitarias o que criemos a nuestros hijos en igualdad, nuestros hijos y nuestras hijas van al colegio.
tienen otros compañeros, que tienen otras familias. Nuestros hijos y nuestras hijas ven películas, ven videoclips, escuchan canciones, están en el mundo. Y en el mundo estas cajas están presentes. Pero bueno, para toda esta gente que dice que esto del género ya no existe, pues tenemos un vídeo que nos gusta mucho porque nos habla no solo de cuando ya estamos en el mundo, aquí estas pobres criaturillas, cuando ya están en el mundo, sino antes de que lleguen al mundo ya está el género ahí marcado. Hola, soy papá. Y creo que es la primera vez que digo esto. Se me pone la piel de gallina. Ay, sí. Esta voz que oyes tan bonita es la de tu padre. Estoy deseando abrazarte. Ay, mi chico, todo un hombrecito, yo no me lo creo, no puedo pensar. No sé, vas a ser un campeón. Hijo, realmente vas a llegar a ser lo que tú quieras. Y ante todo, que seas... es que no sé cómo explicarlo. Policía, abogado, deportista de élite. Me imagino viendo una película de superhéroes juntos, el área de Hulk, y haría cosas así como de ¡oh! Actor, presidente... Me los imagino jugando a los cochecitos. Sí que eres muy listo. Los niños son más movidos. Sí, son más nobles. Vas a ser mi pequeño gran campeón. Hombre, ojalá sea campeón de Europa con el Madrid. A ver. Preciosísima, ¿qué te voy a decir? Te ha tocado ser chica, va a serte un poco más complicado. Tú vas a llegar a ser la mejor bailarina del mundo. A jugar a las muñecas, a las cocinitas. Los castillos, las princesas, el sentarse al té... Una niña yo pienso que es para toda la vida. Lo que me pide el cuerpo es que la proteja todo, que la meta en una hornita y que no salga de ahí. Puede que te encuentres a veces en la vida en situaciones donde no se te valore lo suficiente por ser mujer. Que puedas andar libre por la calle, sin miedo. Nos toca ser fuertes de verdad y... Mi niña va a ser mi princesa, eso seguro. Jugando a que ella es como una muñequita. Igual que te digo que hay muchos mejores futbolistas, chicos que chicas. Policía, abogado, deportista de élite, lo que sea. ¿Cómo cambias, eh? ¿Cómo cambias? ¿Qué os han parecido los mensajes? Parece que soy del Neandertal, de los años 50. ¿Por qué cuando dices de chico tiene que ser campeón, no? Que sea un campeón o campeona. Me he dado cuenta que diferencio cosas o juegos, ¿no? Que a lo mejor no era tan consciente. A cualquier niño se le dice esto no porque es de niñas, ya te estás equivocando tú. A mí me apetece grabar otro. Pero como niño y niña a la vez. Garbancito o garbancita. Ya te queremos. Espero que seas la persona más feliz del mundo, porque queremos darte lo mejor. Si eres del Madrid o del Atleti, a mí me va a dar igual, a tu padre no. Tienes que viajar mucho, equivocarte mucho y soñar mucho. Yo probablemente no fui feliz de pequeño. Y me encantaría eso, que salga un niño súper feliz. O niña. Es que se te queda sin palabras. Es emocionante el vídeo, ¿verdad? Sí, yo siempre una lagrimilla, no es porque esté embarazada, pero también, pero antes también la echaba. Es interesante este vídeo, ¿por qué? Porque estamos viendo malas personas que quieran algo malo para sus hijos o sus hijas. No, estamos viendo gente que quiere lo mejor para sus hijos, pero que tiene la cabeza llena de ideas preconcebidas, diferenciadas según sean niños o niñas. Y ese destino
se proyecta sobre esos niños. Por eso luego, cuidado, empezamos aquí porque caemos y evidentemente en el terreno de la sexualidad constantemente en esto de están ahí porque quieren, a ellas les gusta, esto es así porque hay mujeres que, fíjate qué casualidad, las mujeres es que elegimos fatal, pintín pinta, patapán. Si no son personas todavía y ya las estamos cargando de... Es que los niños son más nobles. ¿Qué significa eso? Pero es que es la misma mujer que 2 frases más tarde dice, una niña es para toda la vida. A ver, ¿en qué quedamos? Eso? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Pero qué significa una niña es para toda la vida? Que les va a cuidar. Pero es menos noble. Tócate el cimbel. O sea, a ver. Será gorda y será niña todavía. Hombre, evidente. O sea, ¿cómo es de fuerte lo que estaremos metiéndoles a nuestros niños y niñas sin darnos cuenta? Si ya damos por hecho uno, que ella me va a cuidar, él no se lo voy a exigir. Es que las mujeres somos un poco manipuladoras, ¿no lo sabes tú? Malas, un poco mentirosillas. Vamos ahí a... Nah. Ellos es que de buenos es que son tontos. Ellos son de buenos tontos. Es que los hombres son más nobles. Se pueden dar de hostias, pero a los 5 minutos están de bromas son tontos, y de risas. Son tontos. Luego, ¿cómo han llegado a la luna? ¿Cómo han llegado a tal? No sabemos, porque Gobiernan son tontos. el mundo, tienen todo el dinero. Las mujeres son más pobres, pero son tontos y nobles. Nobles y tontos. Solo hay que ver las guerras, todo. Nobles y tontos. Joder, qué barbaridad. Y así vivimos y nos quedamos tan a gusto. Calladita estás más bonita. Y las mujeres no callan ni debajo del agua. No, las mujeres es que no llegamos a ser presidentas del gobierno porque no nos interesa mandar. Nosotros nos gusta cuidar. Y luego, ¿qué mandona eres? Eres una mangoneante, lo único que quieres es manipular. A ver, aclararos. O nos gusta mandar o no nos gusta. Pero ¿veis cómo sobre las mujeres se establecen dobles varas de medir que casualmente siempre son negativas? Y esto es interesante porque decía Teresa, las cajas son un símbolo, el rosa y el azul son colores, los colores son diferentes, en sí no deberían de implicar una diferencia. ¿Qué más da rojo que verde? Una desigualdad, perdón. ¿Qué más da rojo que verde, que azul, que amarillo? Son colores diferentes y en la riqueza de colores está la maravilla. El problema es que estas cajas llevan implícitas todo un relato cultural, un proyecto diferenciado y una manera de comportarse, unos prejuicios, unos estereotipos que lo que están cimentando es una desigualdad estructural, una jerarquía. Lo que está en la caja del azul se valora más que lo que está en la caja del rosa. Vamos, se valora hasta económicamente más. Las profesiones masculinizadas son casualmente las mejor pagadas. Casualidad. Casualidad. Es que elegimos mal, porque esto decisiones individuales. Que las niñas desde pequeñas aprendemos a través del juego a cuidar, a limpiar, a jugar al té. Es un juego apasionante. Esto no tiene nada que ver con que luego seamos pues más pasivas, no tengamos mayor capacidad, por ejemplo, o pensemos que tenemos peor capacidad espacial o psicomotricidad, desarrollemos menos capacidades que los chicos, que están, sorprendentemente, ocupando el espacio público, jugando, construyendo cosas, dirigiendo cochecitos, subiéndose en triciclos, en bicicletas. A lo mejor la primera vez que hemos conducido algo es a los 18 años en la primera clase del coche. Joder, es que no sabéis, de verdad no tenéis orientación espacial. ¿Y de dónde la voy a haber sacado? ¿Del té o del bebé? ¿De dónde? Porque el juego es entrenamiento. Lo que estamos haciendo a los niños y a las niñas es dejarles o no desarrollar ciertas capacidades. Como decía Teresa, los cerebros no son distintos. Los bebés, chico y chica, el cerebro es igual. Ahora, lo que no va a ser igual son cómo se va a desarrollar ese cerebro y qué capacidades le vamos a dar o no a ese cerebro. Dónde nos vamos a sentir finalmente cómodos en la vida adulta porque hemos desarrollado esas capacidades o dónde no. Así que cuidado, que esas decisiones libres de no, a mí lo que me gusta tiene más que ver con dónde te sientes cómoda y dónde te dicen socialmente que está tu lugar. Y diréis, no.
A mí no, en mi casa no, yo no. A ver, ahora las niñas se ponen los pendientes porque quieren. Porque quieren con 3 meses. Claro, o sea, con 3 meses tú la miras Cuidado. y dices, es que quiere unos pendientes. O Es sea, evidente. lógicamente, quiere chupete y pendientes. Claro. ¿Por qué no? Y un lazo en la cabeza para el pelo que no tiene. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ahí qué estamos haciendo? Adornarlas, diferenciarlas. No vaya a ser que pase una cosa terrible, que es que vayamos por la calle y alguien diga, ¡ay, qué niño más guapo! ¡Es una niña! O al revés, dejemos el pelo largo del bebé y digan, ¡ay, qué niña más guapa! ¡Es un niño! Gran problema. No sé qué estará pasando ahí. ¿Qué pasa? Pasa que sobre ese niño, si lo leen como una niña, van a crear unas ciertas expectativas y lo van a tratar diferenciado. Y sobre esa niña, si no la leen niña, a ver si la van a tratar diferente a cómo la tienen que tratar. Y esto tiene una implicación brutal, la idea de la belleza, de adornarnos, para después en el ámbito de la sexualidad, de la presión estética sobre nuestros cuerpos y de cómo nos mostramos al mundo. ¡Ole! ¡Ole No ahí! pasa nada. ¿Qué ocurre aquí? Que desde muy pequeñitas, princesita, preciosísima, aprendemos que el reconocimiento social va a venir de la mirada externa. Que de alguna extraña manera, gran parte de nuestros juegos van de ponernos guapas y calladita estás más bonita, siéntate bien, dale un besito al tío. Sé buena significa complace. Y esto, imaginaros qué implicaciones en la sexualidad va a tener después. Complacer y agradar. Esa es la finalidad de toda educación para las mujeres. Rousseau, el de la libertad, igualdad y fraternidad. ¡Ole! ¡Qué bonito te ha quedado! Sin embargo, en la caja del azul, tú vas a conquistar el mundo, vas a liderar, vas a ser... No hay límites a tu deseo. Y si lo traducimos en la sexualidad, ¿qué tal? ¿Cómo que no hay límites al deseo de los hombres? No va a hacer, este niño no acepta un no, es un líder nato. Ah, que es bueno eso de no aceptar un no. Extraño. Dominar, conquistar, experimentar. Hay que viajar mucho, hay que tal. Sí, nosotras nos gustaría también hacerlo, pero estamos con el té. ¿Qué ocurre? Que esto en el ámbito sexual también tiene un valor. Fijaros, frente a la belleza y la juventud, como gran valor de la feminidad, y si no, ahora lo vamos a ver hasta la saciedad en todas las series y en todo, cómo es un hombre atractivo, sexy, es un hombre con canas, con arrugas y con dinero, claro. Porque lo que nos cuentan es que la masculinidad tiene que demostrar su poder a través de la experiencia, el dinero, el reconocimiento, la conquista. Es decir, cuando una mujer está en la flor de la vida, a los 18. Ay. Es fuerte esto, ¿eh? Esto es fuerte. No tienes un duro, no sabes qué hacer con tu vida todavía, no has elegido nada, no tienes experiencia, no te ha dado tiempo a nada y ya después de ahí vas cuesta abajo y sin frenos. Joder, qué justo es todo. En cambio, cuando un hombre está en la flor de la vida, a los 40, a los 50, a los 60, y si me apuras... Sí, pero a los 18 todavía no tiene la pasta suficiente. El mundo le va a decir, sí, él se cree que se va a comer el mundo, va a ser Cristiano Ronaldo, pero en el ámbito de la sexualidad, todavía no ha hecho todos los tics que tiene que... Porque en el ámbito de la sexualidad lo importante es la experiencia. Cuando un hombre es la hostia, cuando está con muchas mujeres. Sin embargo, una mujer que está con muchos hombres, no es lo mismo. No es lo mismo. Y decía Zua el tema de cuándo estamos en la flor de la vida, porque hay un estudio muy interesante que se hizo sobre Tinder. Bueno, Tinder y otras aplicaciones que son de ligoteo, ¿vale? De ligar y de cosas. Y los datos que se extraen de esas aplicaciones son interesantísimos. Uno de ellos es que las mujeres siempre buscamos compañeros, ya sea sentimentales o sexuales, más o menos de nuestra misma edad. 5 años por arriba, 5 años por abajo, pero más o menos siempre queremos a alguien de nuestra edad.
estaba como muy nivelado, ¿no? Tú veías mujeres, bien, pues un hombre de tu edad, más o menos, con quien tienes pues afinidad, ha vivido más o menos lo mismo que tú. Es decir, nosotras erotizamos la igualdad. Para nosotras es erótico estar con un igual, alguien que ha vivido más o menos lo mismo que tú no estás por encima de él, ¿no? Porque la edad es jerarquía, o sea, obviamente tú con 50 años, con un niño de 20, ¿dónde vas? ¿Qué hablas con un niño de 20 años? Que eso es completamente desigual. Sin embargo, a los hombres les pasa una cosa muy, muy extraña. Es curioso, y es que da igual cuántos años tengan, que ellos, da igual que tengan 20, cuando tienen 20 buscan chicas de 20, eso sí, cuando tienen 25 de 20, cuando tienen de 30 de 20, cuando tienen 35 de 20, 40 20, 45 20, 50 20, 70 20. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Entonces, están buscando una compañera, están buscando una muñeca, están buscando una hija, están buscando una nieta. ¿Qué están buscando? Porque ellos erotizan la desigualdad. Además, es que les enseñamos la cultura, les enseña, ¿no? Todos los productos culturales. O sea, es flipante todavía que a día de hoy en las ficciones que consumen las y los adolescentes hay una diferencia de edad de a lo mejor 6-7 años, que cuando estamos hablando de 16-17 años es mucho, ¿eh? Es mucho. O sea, una chica de 16 años con un tío de 22, 23 años es mucha diferencia. Luego, de repente, ya si nos vamos al terreno de los 20, como ya eres mayor de edad, ahí da igual, ahí ya con uno de 40 a nadie le extraña. O sea, las producciones de Hollywood, realmente las parejas que vemos normalmente de media se llevan más de 15 años. Y aquí nadie dice nada, a todo el mundo le parece normal. Sin embargo, cuando hay algún caso de efectivamente una mujer que está con un chaval, con un señor, con un chico más joven, es la excepción que confirma la regla. ¿Veis como igualdad? ¿No veis como también hay mujeres que están con hombres más jóvenes? O sea que por una mujer que está con un hombre más joven que ella, eso sirve para legitimar todas las chicas jóvenes que de repente quieren un daddy. Ahora hablaremos de los daddies. Venga. Ahí lo dejamos, la juventud. Ahí lo dejamos. Porque, como decíamos, que no, que en vuestras casas no pasa, pero en el mundo... En el mundo nos llegan relatos sobre, pues por ejemplo, cómo nos movemos las mujeres, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, del juego como entrenamiento luego de la vida adulta, pero también, aparte de los discursos, de las frases hechas de los lugares comunes estos de princesita, tadito, hay una manera diferenciada de representar a hombres y a mujeres clarísimamente. La imagen, cómo aparecemos en los medios de comunicación, en la publicidad, en los productos culturales. Luego vamos a ver los videoclips. Es totalmente distinta. Y esto llega a los cerebros de los niños y de las niñas, pero vamos, sin ningún filtro. Porque no hay ningún discurso racional también. Y por repetición... Esther, ¿cómo estás? Y por repetición, ¿qué ocurre? Que lo que a priori o en un primer momento cualquier niño ve como algo raro, y ahora lo vamos a ver, por machaqueo constante van a empezar a normalizar y a erotizar. Vamos a ver este vídeo que hizo la compañera Yolanda Domínguez. Si no la conocéis, la tenéis que seguir. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad. Porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Le preguntaría a mi madre que cómo podríamos ayudar a que estuviera unos días en alojo para no estar en la calle. Ahí están tirando una chica de la basura y la señora se está riendo, no sé por qué. O le estaban ayudando o que estaban abusando de ella. ¿Qué hacéis? Que a mí no me gusta estar en la basura. Tiraros vosotros si queréis. Hay una chica cagando. ¿No es un señor? Es una señora porque lleva tacones.
A lo mejor se ha peleado con alguien y ahora se siente culpable. Se ha ido al baño para que se vaya el estrés. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. En realidad espías o del FBI felices. Yo quiero ir a la Universidad de Mayor. Un montón de señores peleándose. Están así o así, con las piernas así, como si fuera a presentar. Son malas y las demás chicas las intentan detener para llamar a la policía. Que pararán de pelearse porque podrían ser amigas y hablarlo. Es una empresa, me parece a mí, y creo que ese es el jefe. Es una empresa muy buena porque veo que la gente está contenta, es muy bonita. Yo el jefe. El jefe está así. A ver. Pues que se han peleado 3 chicas y una se ha desmayado. Está como si estuviera llorando. A lo mejor se está empezando a morir o algo así. Se ha desmayado. Ese es un hombre que está encima de una roca. Hay una chica como puesta encogida. Está durmiendo y se ha quedado empanada. Que se habrá tomado algunas pastillas que están con droga o cosas así, o que sea mala. Parece un superhéroe. Parece como un superhéroe que está pensando en una cosa que estaba cambiándose y entonces estaba fregado el suelo. No habían puesto el cartel y se resbaló. A mí no me gustaría ser esa chica. 2 chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta o algo. Si yo estuviera en esa situación que pasaría por el lado, la ayudaría a llevarlo a un médico. Está así, con los ojos cerrados como si se hubiera muerto o desmayado. Y podría estar pasando hambre y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Nos reímos porque hay que reírse, pero en realidad sí, ellos no tienen ni idea que son editoriales de moda. No saben qué es Balenciaga, ni Vogue, ni nada. Tú imagínate que le dices a estos niños, no, si esto nos lo hacen para vendernos cosas a las mujeres. O sea, ¿por qué hemos dejado de percibir la violencia? Porque la normalizamos, porque se convierte por repetición en tan normal que es como vemos siempre que estamos representadas. Mujeres languideciendo de hambre, desmayadas, casi anestesiadas, sobre todo en actitud pasiva. Uy, esto también tiene que ver con el mundo de los juegos pasivos. Uy, esto también tiene que ver después con el mundo de la sexualidad. Este imaginario en el que las mujeres estamos como a la expectativa de algo, no sabemos muy bien qué, pero tiene un tufo sexual también, esa boca entreabierta mirando al infinito. Hay un rollo aquí de Cenicienta, Blancanieves extraña, esta cosa extraña, necrófila, que hay de que mujeres muertas, dormidas, vienen tíos y las besan, raro, y las salvan. Está en nuestro imaginario constante y se reproduce incluso en la manera en la que se nos está diciendo, porque ¿de esto de qué va? Esto es erótico. Esta es la manera de mostrarte al mundo guapa. ¿Cómo? Accesible, disponible, pasiva y a poder ser que no parezcas un ser humano, que parezcas más bien, pues no sé, porque esas tías muertas en la carretera porque las ha atropellado una furgoneta, pero qué estética, la imagen, qué bonita. Esas piernas así cruzadas en posturas imposibles, rotas. Y los colores complementarios, jugando con la luz y el color y la composición de la imagen. Ese fotógrafo, qué arte.
Pura poesía. Poesía visual. No. Son 2 mujeres muertas en la carretera, pero podrían ser 2 cojines con el estampado que llevan las mujeres, ¿no? Somos cosas. Aparecemos como cosas. Y luego en un imaginario perturbador de son malas, están drogadas, hay que llamar a la policía, están solas, están tristes, necesitan ir al baño para que se nos vaya el estrés, cosas raras. Sin embargo, los hombres no aparecen así. No es que queramos que aparezcan así los hombres, ¿eh? Que la igualdad no va de esto, de hacer con vosotros lo que hacen con nosotras, no. Sí, hace unos años teníamos un anuncio de Garbanzos Luengo, muy divertido, lo podéis buscar en YouTube, era genial. en el que se cosificaba a los hombres, salían Garbanzos Luengo y salían todos tíos despelotándose vendiéndote garbanzos. Bueno, pues eso tampoco. Están buenísimos. O sea, ridículo total, vamos, que te daba la risa. Tú veías ese anuncio y no te podía provocar nada sexual, lo que te provocaba era risa, porque como no estamos acostumbradas a ver a los hombres cosificados y sexualizados, cuando lo vemos nos da risa. No les sentimos como objetos porque nunca van a ser objetos, porque nunca han sido utilizados en esta sociedad como objetos, ¿no? Entonces, los niños, ¿qué pasa? Que ven a 3 hombres en una mesa, la mesa es de lo más cutre, la pared está desconchada, están vestidos con traje, la verdad, unos trajes divinos, y dicen, o sea, fijaos lo que se les viene a la cabeza. Es una empresa muy buena, ese es el jefe, nadie sabe por qué. Están muy felices. ¿Será porque está de pie? Y yo soy el jefe. ¿Qué está haciendo ahí el niño? Identificarse. Claro, es que lo que no nos cuentan es que cuando nosotros vemos imágenes, nosotras vemos imágenes, siempre vamos a tender a identificarnos con alguien de esa imagen. Entonces, cuando nosotras vemos una editorial de moda y vemos a las mujeres por los suelos y a los hombres superhéroes, ¿con quién nos vamos a identificar? ¿Con quien queremos racionalmente identificarnos, es decir, con el triunfador? ¿O nos vamos a identificar con la chica? Pues, desgraciadamente, las niñas, esa misma niña que dice, a mí no me gustaría ser esa chica, así, con cara de pánico, dentro de 4 o 5 años, cuando pase la pubertad, va a empezar a autocosificarse, seguramente, a mostrarse de esa manera, porque habrá interiorizado que esa es la única manera de mostrarse ante el mundo. Y si no lo hace es porque la hemos hecho feminista y ha dicho a tomar por saco, yo paso de este mandato. Pero lo normal es que si ahora cogéis vuestro teléfono y abrís Instagram, os vais a encontrar con un mogollón de fotos de niñas de 15 años en esas poses, adoptando esas poses. Niñas que seguramente hace unos años hubieran dicho, 2 tías muertas a la carretera y no entiendo por qué la tía que la están tirando a la basura se está riendo. Otra imagen para analizarla, muy importante. En esa imagen ya no solo es que se muestre la chica como un sujeto pasivo, sino que contra ese ese objeto pasivo, se está ejerciendo una violencia. Hay 2 hombres tirando a una chica a la basura. En la basura hay mierda, en la basura hay bacterias y nadie quiere estar en la basura. Entonces, ¿por qué la chica se ríe? Pues porque si en esa misma imagen viéramos a una chica llorando y la están tirando a la basura, esa imagen ya no nos la puede vender Dolce & Gabbana o lo que fuera la marca, Pepe Jeans. Pero si la chica está sonriendo, es la legitimación perfecta para la violencia que está teniendo lugar, para que no cuestionemos esa violencia que está teniendo lugar, para que no veamos a los victimarios. Esto de la chica de la basura que se ríe es lo mismo que vamos a ver después en la pornografía. Escenas pornográficas en las que, pase lo que pase, se ejerza la violencia que se ejerza contra la mujer, que podemos llegar a ver violencias muy graves, la mujer siempre va a aparecer como contenta y satisfecha con la violencia que se ha ejercido contra ellas. De manera que mucha gente dirá, pues a ella le gusta, pues ella sabrá. Esa es la perversión de la imagen, del discurso. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué esto de cosificar a las mujeres? ¿Por qué nos tienen que mostrar así una y otra vez machaconamente? Bueno, porque tenemos la violencia no ocurre porque sí. Cuando 5 chicos sanos, hijos, ¿no habéis escuchado esto de las víctimas de la manada? Eran normales, pero si uno tenía novia, pero si el otro estaba con una chavala y la había dejado embarazada, si uno era peluquero, si el otro era guardia civil, pero si saludaban al vecino, todo ¿vale? Eran chicos que no llevaban aquí en la frente violador, no eran monstruos así que salían por la noche, no, eran chicos integrados en la sociedad completamente. ¿Por qué 5 chicos un día deciden coger a una chavala, meterla en un portal, penetrarla por boca, vagina y ano, hacer con ella lo que les da la gana, grabarlo y salen de allí tan pichis? Porque los de la manada se fueron de fiesta, no se escaparon de Pamplona, ni se fueron a ningún sitio extraño, se fueron de fiesta, porque pensaban que no habían hecho nada malo.
yo estoy convencida de que ellos pensaban que, vamos, que eso era, pues es un jolgorio, como dijo después el juez. ¿Qué les pasa a esos chicos y a tantos que pueden llegar a hacer eso con una chica? Pues que han interiorizado esta cosificación, que es el paso previo a la violencia. ¿Por qué? Porque la han deshumanizado. A esa chica no la han visto como una chica. No pueden empatizar tú no puedes empatizar con un objeto. Si te han enseñado que una chica es un objeto, con un objeto puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Lo puedes utilizar, lo puedes violentar, lo puedes romper, lo puedes coger cuando tú quieras, puedes hacer con el objeto lo que a ti te dé la gana. Por eso, la teorización, o sea, la teoría nos dice que para que se pueda ejercer violencia, primero tenemos que tener este paso previo de la cosificación. Y fijaos que no es algo que se haya hecho exclusivamente con las mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, del racismo, que es otro sistema de opresión, ¿cuál era el discurso para poder tener esclavos, por ejemplo, para que existiera la esclavitud? Pues había todo un discurso cultural, un relato cultural que nos decía que las personas negras o las personas racializadas eran inferiores. Eran, bueno, pues no eran del todo personas, eran más cercanas a los animales. Por lo tanto, al quitarles su humanidad, podíamos violentarles. Los blancos podían ejercer violencia contra los negros y no tener ningún problema de conciencia. Para que entendamos que esto es todo un sistema bien orquestado. O sea, la violencia no viene así de los extraterrestres. La violencia se sustenta en cada imagen, en cada producto cultural, gota a gota, como un veneno que se nos va inoculando poquito a poco. A los chicos, sobre todo, básicamente, claro. Y a las chicas esa mirada sobre sus cuerpos y sobre lo que tienen que hacer. Y esto es muy interesante porque, fijaros, esto de cosificar muchas veces se entiende que dicen, es que las chicas se autocosifican, es que ellas se muestran. No hay nada malo en nuestros cuerpos. En los cuerpos de las mujeres no hay nada extraño, pecaminoso, ni que incite y provoque las violencias que sufrimos las mujeres. No, la sexualización de nuestros cuerpos no viene nada per se en nuestros cuerpos. Quiero decir que para poder hacer un vídeo de cómo nos tenemos que explorar las mamas para prevenir el cáncer de mama, tenga que hacerlo un hombre gordo, porque Instagram no para de censurar todos los vídeos que se suben siendo una mujer palpándose el seno, es para que nos lo miremos, ¿eh? Porque si alguien cree que palpándonos para encontrar un tumor hay algo sexual, lo que tiene es la cabeza un poquito perturbadita. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el pecho de las mujeres, en los cuerpos de las mujeres, no hay nada sexual si no hay un contexto sexual, como debería, o sea, como ocurre con el cuerpo masculino, pero con el nuestro hay un estigma cultural en nuestras sociedades para mostrarlo y en otras para ocultarlo, pero es lo mismo, ¿eh? Es el mismo estigma sobre el cuerpo de las mujeres. Decimos esto porque fijaros que dos imágenes de rabiosa actualidad. ¿Qué ocurre? Decimos, vaya discurso de cultura de la violación, la falla de la izquierda. Nos muestra a un troglodita que está agarrando a una mujer que tiene el culo en pompa en una postura supernatural. Y aparte de que sí, las feministas y las mujeres hayan puesto el grito en el cielo con esta imagen que perpetúa la idea, lo primero que yo no entiendo que nadie diga, ningún hombre haya alzado la voz y haya dicho, oye, que los hombres no somos de las cavernas ya hace tiempo, ¿eh? Pero nada, no se quejan, ellos no se quejan. Nos quejamos nosotras, ¿de qué? De que cosificar es esto, cosificar es presentar el cuerpo desnudo de una mujer para disfrute masculino, para uso masculino. Es convertirnos en objetos para que otros vengan a hacer con nosotras lo que quieren. En la otra imagen teníamos otra falla, que era una mujer desnuda que fue vandalizada y que fue destrozada toda la parte de la vulva. ¿Por qué esta se destroza? Porque esta imagen no era sexual. Esta imagen hablaba de que no hay nada malo en los cuerpos de las mujeres y que los cuerpos de las mujeres no están sujetos a la mirada masculina. Existen, somos seres humanos. Pues lo destrozo. Es lo que están haciendo las compañeras que se manifiestan. No hay nada sexual en su actitud. Reivindican que sus cuerpos son suyos.
Por eso es tan potente la protesta. Por eso lo explico porque, por ejemplo, lo de Femen casi nunca se entiende, ¿no? En plan, joder, ¿para qué se salen en tetas? Pues fijaros lo que provocan las tetas. Yo es que digo, madrecita del amor hermoso, estamos todo el día viendo tetas en todas partes y sin embargo salen 2 de Femen en un meeting nazi, en tetas, y los cuerpos de seguridad del Estado actúan como si esas 2 tetas fueran misiles nucleares. ¡Oh, no, no, no! Y las tapan. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué es un peligro ese pecho? Porque no es un pecho que esté sexualizado. No está para el disfrute masculino. Es un acto de protesta, es una reivindicación. Es una reivindicación de ni me tapes, ni me violentes, ni me trates como una cosa con la que puedes hacer lo que quieras. Soy un ser humano y en mi cuerpo no hay nada malo. Ni para enseñarlo, ni para que me obligues a cubrirlo, como en otras culturas. Pero es el mismo discurso. Si solo nos dejan mostrarlo para sexualizarlo, ¿realmente están ejerciendo violencia contra nosotras? Como los otros cuando nos tapan. Porque solo nos dejan mostrarlo para ellos. Y esto se va quedando en nuestras cabezas. Y se repite y se conjuga con una educación basada todavía en un montón de series, películas, revistas, productos para mujeres, el cine para mujeres, incluso nos dicen el porno para mujeres. 50 sombras de Grey, 365, todas estas historias de amor con un tufillo, siempre nos dicen sexualidad cuando quieren decir dominación y sometimiento, porque ¿de qué va estas historias de amor? Son historias de amor muy nuevas, os tengo que dar una primicia. ¿Habéis visto La Bella y la Bestia? Bueno, pues La Bella y la Bestia en versión porno. La bestia, en vez de una bestia, que es una especie de, pues eso, salvaje animal que no se sabe muy bien quién es, en un castillo, bueno, pues esto es un señor muy salvaje también, que se llama Máximo, que también vive en un castillo, pero es mafioso, porque ahora hay que modernizarse un poco. Máximo es un mafioso, Máximo está forrado, y Máximo... Pero es un mafioso tipo El Padrino de casinos de juego. No, tía. A ver, Máximo tiene puticlubs. Tiene puticlubs. Tiene puticlubs. Fíjate si tiene puticlubs, que luego entras a su casa y salen mujeres de los armarios. Las tiene ahí en los armarios y cuando abre el armario sale una mujer. Ponemos esta película de ejemplo porque es la película más vista durante semanas en el confinamiento. Fue la película de Netflix con más visualizaciones en España durante el confinamiento. Porque vuestros hijos la habrán visto seguramente. 365. Sí. No, esta es la última versión. La versión moderna. A ver, tened en cuenta que, claro, cada 3 o 4 años hay que contarnos otra vez la misma historia, ¿vale? Pero con diferentes actores y metiendo, pero hay que decir que vamos a peor, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, Anastasia Steele, ya la pobre, estaba fatal con el tarado de Christian Grey, que era un tarado, ya está, fin, un tarado, al que ella tiene que salvar, por supuesto, se tiene que sacrificar porque en el fondo es bueno, porque, cuidado, le hizo daño a su madre, la madre era culpable de todos los males, muy interesante también, una historia muy novedosa. Ella le tiene que salvar a Anastasia Steele. Pues ahora en 365 te vamos a dar un pasito más, porque en 365 directamente Máximo la secuestra. A ver, es que 365 es el tiempo que Máximo, que es súper generoso, le da para que se enamore de él mientras la tiene secuestrada. Te doy 365 días para que te enamores de mí. ¿Pero cuántos le sobran a Máximo? 345, o sea, la película que nos va a enseñar que Máximo, ¿qué va a hacer? La va a enamorar, tratándola bien, respetándola, cortejándola, no, secuestrándola, llevándosela de compras, muy importante porque a las mujeres cómo se nos conquista desde Pretty Woman, lo sabemos, con la tarjeta de crédito y por supuesto mostrándole qué es lo que se está perdiendo, baby. ¿Qué se está perdiendo? En una escena preciosa de amor romántico, la ata a la cama, le pone un palo telescópico de estos que no puede cerrar las piernas y le dice que no te voy a hacer nada si tú no quieres, pero quiero que veas lo que te estás perdiendo. Y es cuando del armario sale una prostituta, todo el mundo, todos los mafiosos deben de tener prostitutas que caen de las cortinas, que salen de los armarios, es un símbolo de poder. Sale una mujer, se arrodilla y ella ve cómo ella le practica una felación a él. Y le dice, esto te estás perdiendo. Y yo pregunto,
A las 6 de la tarde todos los días te va a tocar, nena. Bueno, estar en un armario hasta que a las 6 de la tarde te toca felación y vuelves al armario. Y ella se enamora. Que es que lo perverso de todo es que ella se enamora. Ella se enamora. Es más, es tan transgresora y tan liberadora, revolucionaria, diría yo. ¿Cómo creéis que acaba la película? Se casan. Joder, se casan. Se casan. Luego ella... Por supuesto. Ya no la puedes ver, te hemos jodido la película. No, pero te has perdido los 25 minutos de sexo pornográfico que hay en la película, que es lo que hizo que fuera la película más vista de Netflix. Porque tenemos unos 25 minutos aproximadamente en las que vemos posturitas en yates, en playas, yo qué sé, en camas, en bañeras, en duchas, en el modelo pornográfico. Cuando hablamos de pornificación de la cultura, de lo que hablamos es de primerísimos planos, de culos, tetas, agujeros varios. Ahora lo vamos a ver en los videoclips. Y de prácticas que hasta el momento eran exclusivas de la pornografía o que solo veíamos en la pornografía, como por ejemplo las prácticas que tienen que ver con el BDSM, las prácticas que tienen que ver con prácticas de riesgo, todo tipo de prácticas de riesgo. Antes solo estaban en la pornografía. Lo que pasa es que ahora esas prácticas pornográficas están apareciendo en el cine común. ¿Vale? Entonces de repente nos encontramos pues eso, con el bondage en escenas con justificaciones muy variadas además y de todo tipo, que generalmente tienen que ver con que a las mujeres, misteriosamente, a todas nos gusta que nos violenten. Esta es la idea más perversa. Y si no nos gustan, nos gustará. Nos acabará gustando, porque nenas que no sabes, tú lo que necesitas es una buena. Pero vamos, que no hace falta ver, lo que queremos decir con esto es que no hace falta ver porno para analizar la pornografía, que está bien ver porno para analizarlo, después vamos a hablar de ello, sino que la pornografía se ha convertido en algo tan mainstream, en algo tan normalizado, que el lenguaje pornográfico ha colonizado el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de los videoclips y de la música. Ahora lo vamos a ver también con ejemplos. Y cuando hablamos de que se conjuga el tema de la pornificación de todos estos contenidos, se conjuga con los mitos del amor romántico, con esta falsa idea del amor cimentada en ¿qué? En controlar, en someter, en dominar, en que me cela porque me quiere, en este amor tempestuoso, en este tener derecho a secuestrar a una persona, en hacerle firmar un contrato como el loco del Grey, en el que él va a supervisar hasta lo que come, la va a mandar a tomar determinados anticonceptivos o no, tiene que saber 24 horas dónde está, pero ¿de qué estamos hablando? Y por el otro lado, a los chicos hay otros productos especiales de mayor consumo masculino que no van de amor, oye, que de amor no van de guerra, conquistar el mundo, de guerras y tal, y de vez en cuando, como en las guerras reales, el guerrero necesita un descanso. Y en todos estos juegos hay modelos libres, ya lo veis ahí, por ejemplo, el GTA, modelo libre y putas. Eso significa que a veces, cuando están cansados ya de vivir la aventura del juego, pueden poner un modelo libre y vaguear por la ciudad, entrar en un sitio, violar a una mujer o irse de putas. Y si luego la matan y la roban el dinero que le han pagado, les dan más puntos. Pero a ver, no os escandalicéis. Pero es un juego, es ficción. Que es ficción. Pasa nada. Es ficción, o sea, tú puedes violar y matar a una prostituta en un videojuego y eso no te va a convertir en un asesino de prostitutas, ¿sabes? O sea, eso no ocurre. Es el discurso que le dan a los jóvenes, que nada de lo que hagan, nada de lo que consuman les afecta. Y claro que te afecta. Si tú estás, además, cuando hablamos de gamers, que por eso hemos puesto gamers, es que son chavales que están 6, 8 horas al día jugando a videojuegos. No estamos hablando de una partidita un día. Estamos hablando de niños que están todo el día en Twitch o jugando a videojuegos o viendo vídeos de youtubers o gamers que están jugando a videojuegos y que están analizando y hablando sobre videojuegos y están jugando online con el consiguiente discurso machista, racista, misógino, a más no poder, porque es un mundo además muy masculinizado en el que las chicas, fijaos, las chicas gamers sufren muchísimo acoso y hay una brecha brutal entre las gamers y los gamers, o sea, es territorio hostil el de los videojuegos para las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia campa a sus anchas. De hecho, ocurren dos cosas bastante paradigmáticas en el campo de las gamers. Muchas de ellas utilizan avatares, ya sabéis, muñequitos de hombres para jugar y ocultan que son mujeres. Exacto. Fue un caso muy sonado, una chavala que ganó un campeonato mundial de gamers
Y cuando fue a recogerlo y vieron que era una mujer, ¡hola, la que se lió! Porque no lo podían aceptar, que les hubiera ganado una mujer. ¿Pero qué estamos hablando? Por otro lado, lo que está ocurriendo en Twitch y en todas estas plataformas donde se juega en línea y la gente lo visualiza, es que muchas chicas están empezando a hacer el qué para ganar visualizaciones. Juegan en sujetador. Pero bueno, hay que decir que Twitch... Y no me toques el dinero, Manolo. Fijaos lo fuerte que es esto, que como las chicas empezaban a subir visualizaciones y seguidores, que las empezaban a seguir no porque jugaran bien, aunque también jugaban bien, sino porque jugaban en sujetador, pues entonces los tíos se empezaron a cabrear, los tíos gamers se empezaron a cabrear y a decir, como Twitch significa monetización, es decir, si tienes muchos seguidores, Twitch te paga por los directos, etcétera, es decir, es pasta. Entonces los tíos, como las tías estaban ganando pasta, empezaron a quejarse y a elevar quejas a Twitch, a decir que era un juego sucio, que ellas realmente estaban ganando dinero no por cómo jugaban, sino por enseñar las tetas, por ejemplo. Y Twitch ya ha creado toda una línea de normas, por ejemplo, que las mujeres pues, no pueden salir en camisetas muy escotadas o en sujetador, por ejemplo. O sea, un tío puede jugar perfectamente enseñando el pecho, pero una tía no. En calzoncillo sucio y comiendo los chetos, pero una tía no. Porque eso es juego sucio en Twitch. No os preocupéis que hay otras plataformas en las que sí que las dejan jugar sexualizadas e incluso más y las bonifican. Entonces los chicos van allí a verlas. Mirad qué imágenes más hermosas. Pertenecen a otro de los videoclips más vistos el año pasado. WAP. A lo mejor dicho así decís, pues ni idea, esta canción no me suena de nada. Si os decimos que es uno de los retos de TikTok que más triunfaron el año pasado, TikTok es esta red social que utilizan de media chavales de 11-12 años, son los mayores usuarios, y que se trata de hacer coreografías, seguro que lo habéis visto. Son vídeos súper cortos en los que se hacen coreografías. Retos. Y había, una de ellas era esto. There's a horse in the house, there's a horse in the house. Y era un vídeo muy famoso que salían y hacían así, se movían, se ponían moviendo el culo abajo, abrían una pierna y no sé qué. Eran 10 segundos de vídeo. Podéis ver, o sea, no os exagero que miles de vídeos de niños y niñas bailando esta canción, que tiene una letra. Yo sé que el inglés no es lo nuestro en España, pero hombre, vamos a prestarle un poco de atención. Porque estas son imágenes del videoclip que ya algo nos pueden hacer sospechar. Pero es que WAP son las siglas de Hay putas en la casa. Y es una canción que dice básicamente, entre otras cosas, hay putas en la casa, somos todas unas putas, hay putas en la casa, bla, 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 bla. Os hemos traído un poquito de la canción, protagonizada además por dos mujeres negras, que la industria ha decidido, ¿por qué?, poner a la cabeza de este discurso. Porque si ellas lo dicen, si ellas se exotizan, si ellas se animalizan, si ellas juegan con cadenas, si ellas aparecen romantizando símbolos de la esclavitud, de la exotización de las mujeres, no hay nada malo porque ellas lo hacen porque quieren, libremente. Si esto fuera un videoclip de Bertín Osborne en el que tuviera tías alrededor y dijera, quiero atragantarte, quiero ahogarte, quiero tocar esa cosa que se balancea en la parte posterior de tu garganta, tus tácticas de mamada son fuego, nena, diríamos, ostras, tú, Bertín Osborne, se le ha ido de las manos. ¿Sí o no? Ya no permitimos que este discurso esté en boca de hombres, o sería evidente y diríamos, vaya machista de las pelotas, ¿y qué te has creído cosificando? Y cómo eres tan racista de poner a dos mujeres negras como si fueran panteras. Pero si lo hacen ellas, y si lo dicen ellas, que detrás hay una industria multimillonaria que decide qué productos poner o no y qué mensajes poner o no, lo hacen porque quieren. Y si ellas tienen todo un universo pornográfico en esta letra, porque diréis, ¿qué dicen de esa cosita del fondo de la garganta? Claro, si no veis pornografía, quizás no sepáis, no hay mamada sin arcada, que es un chiste de la pornografía. De lo que están hablando son de prácticas pornográficas. Quiero que me atragantes con tu polla, nene. Eso es lo que le está diciendo la tía. Me encanta. Y por si no te ha quedado claro, mis tácticas de mamada son fuego.
Entra en seco y sale empapado. Me monto en esa como si la policía estuviera detrás de mí. ¡Ah! ¡Qué empoderada estoy! Soy una perra libre. Esposas, correas, el universo de la libertad, chicas. Me cambio de peluca y le hace sentir como si estuviera engañando, porque da igual una mujer que la otra, somos intercambiables, somos prostitutas. Nunca he perdido una pelea, pero estoy buscando una paliza. Porque a las mujeres no nos dan palizas, ¿verdad? ¿Hablar así? Podría hacerte eyacular antes de haberte conocido. Soy súper poderosa. Empoderada a tope. Si no cuelga, entonces no podrá darle otra referencia pornográfica. ¿A que no adivináis a qué? No lo digas, por favor. No lo voy a decir. Os vais a quedar con las ganas. Es otra referencia pornográfica que, creedme, que los chavales entienden. No puedes herir mis sentimientos, pero me gusta el dolor. Y esto sigue, y lo peor de todo es que unen dos ideas muy interesantes. Que nos gusta el dolor y, en otro trozo de la canción, prepara tu billetera, nene, porque te lo voy a sacar todo. Que el sexo para las mujeres es cómo podemos conseguir dinero. O sea, son dos cosas. Primera, que el sexo es violencia, que la violencia nos gusta y que además, sobre esa idea del sexo como violencia que nos gusta, nos empoderamos porque les cobramos. O sea, qué listas somos, ¿no? Porque fíjate, es genial. O sea, el sexo es violencia, a los tíos les gusta la violencia, a nosotras también. Y además ganamos dinero. Jolín, pues ¿por qué no le vas a cobrar al tío con el que estás? Es que tonta eres si no le cobras. Este es el mismo discurso que después vamos a ver con plataformas que invitan a las chavalas a prostituirse o a subir contenido pornográfico. Es el mismo discurso. Es decir, nena, en esta sociedad tú ya eres un objeto, asúmelo, eres un objeto. Tonta eres si no le sacas provecho. ¿Por qué no sacas provecho de tu capital erótico? Sácale la pasta a los tíos. ¿Cómo? Bueno, pues dejando que te ahoguen, dejando que te asfixien, dejándote hacer lo que tengas que hacer. ¿Cuál es el otro discurso que nos meten en la cabeza? Últimamente está súper de moda. Por una parte tenemos a estas mujeres que se erigen como las voceras del discurso más patriarcal y más casposo y más violento y más humillante contra las mujeres. Y por otra parte están las mujeres que repiten el rol masculino. Es decir, mujeres como esta señora, que no sé cómo se llama. Cazzu, eso. En Argentina. Como Cazzu, que de repente en sus videoclips se comporta como un tío en el peor de los sentidos. O sea, como un tío, porque luego hay otros que se en este sentido de putero, violento, que va a un club, que le mete el dinero a las tías por el tanga, etc. Y lo peor de todo es que esto se le dice a las chicas que es igualdad, que es empoderamiento, porque oye, si lo hace una tía, si una tía se va a un club de striptease y le mete dinero a otras tías, que siempre son tías, oye, es misterioso, porque podrían ser tíos, que no queremos que sean tíos, pero podrían ser tíos. Es muy paradójico que una tía vaya a un puticlub de tías. Pues esto nos dicen también ahora que es feminismo y que es empoderante. Ostras, o sea, que una mujer prostituya o explote a otras mujeres es feminista. O sea, repetir los roles masculinos, que las mujeres cojamos lo peor de la masculinidad y lo repitamos, ¿eso es feminista? O peor, fijaros en la letra lo que dice. Soy el jefe o soy la jefa, puta. Enséñame algo de respeto. ¿De qué va esto? Tengo el dinero. ¿Quién tiene el poder? El que tiene la pasta. ¿Os acordáis que al principio decíamos, vaya, parece que todo va de sexualidad menos el sexo que va de otras cosas? Va de poder, de someter, de humillar, de denigrar, va de venderles la idea de que es una salida. OnlyFans acerca la prostitución a miles de jóvenes en América Latina. La plataforma de series se ha convertido en una alternativa económica para las mujeres durante la pandemia en América Latina. Pero Oye, en Suecia no. Pero es el diario El País. Que el país cuestione por qué las mujeres pensamos que vender nuestro cuerpo es una alternativa económica y por qué los hombres no. Porque digo yo que la pandemia habrá afectado a hombres también en América Latina, ¿no? Pero los hombres no están en OnlyFans. Sí, están en OnlyFans. Consumiendo. Consumiendo. De hecho,
precisamente durante la pandemia es cuando crece exponencialmente. OnlyFans ya existía, pero en la pandemia es cuando ¡boom! Igual no sabéis lo que es OnlyFans. Perdón, ¿sabéis lo que es OnlyFans? Vale, perdón. OnlyFans es una plataforma en la que se suben contenidos, o sea, tú te haces un perfil y subes contenidos de fotos, vídeos, todo con contenido sexual, ¿no? Como en Instagram al principio. ¿vale? Pero para que la gente pueda ver tus fotos y tus vídeos y tu contenido, tiene que hacerse fan. Y para hacerte fan pagas. ¿Vale? Entonces tú, cada vez que tienes un fan, pues te pagan. Ese fan para acceder a tu contenido te tiene que pagar. Y luego además se establecen chats privados en los que a lo mejor pues tú estás en OnlyFans y te puede venir un chico, un fan, y decirte quiero que me pases un vídeo tuyo masturbándote. Si me lo pasas, o que te masturbes en ese momento en directo, ¿no? Te pago 300 euros, por ejemplo, me lo invento. Así funciona. Esa es la alternativa económica de las mujeres. Es muy curioso porque las mujeres durante la pandemia nos quedamos sin trabajo, se aumenta muchísimo el paro femenino, no solo en España, sino en todo el mundo, obviamente. De hecho, la brecha ha crecido muchísimo, toda la brecha que tiene que ver con la igualdad salarial, techo de todo esto, boom, todo a peor. Oye, las mujeres tenemos menos dinero, pero los hombres tienen dinero para pagar OnlyFans, para seguir yendo a la prostitución. Que están muy deprimidos, Teresa. Ah, claro, será eso. O sea, fijaos hasta qué punto el género ahí nos indica que realmente hay una desigualdad brutal. O sea, entramos en pandemia y las mujeres no tenemos dinero, tenemos que prostituirnos, y los hombres tienen dinero para prostituir mujeres. Curioso. Lo interesante de esto de OnlyFans es que a lo que estamos jugando aquí es a transgredir los límites. Es decir, no, tú haces y tú estableces tus límites. Nadie te obliga, ¿verdad? Porque la necesidad no es que nadie te obligue, ¿no? O romantizar y erotizar constantemente, normalizar al fin y al cabo que esto es una alternativa como otra cualquiera desde los medios de comunicación e incluso en paletas de maquillaje, toda una línea de crush para el Día del Padre, sugar daddies, esta es la línea que le tienes que pedir a tu sugar daddy. Diréis, ¿qué es un sugar daddy? Pues un viejo verde de toda la vida, pero ahora le ponemos un nombre en inglés. Y ya queda mejor, es el tío viejo que paga por estar en compañía de chavalas jóvenes y les compra cosas. No les digas de quién es la letra, a ver si lo adivináis. Ahora esto lo tenéis que saber. ¿Qué ocurre? Toda esta línea de maquillaje tenía forma de tarjeta de crédito y se anunciaba con sácale pasta a tu sugar daddy, que te compre estas cosas. Los colores, las sombras de ojo, tenían nombre de cosas que le podías pedir a tu sugar daddy. Un bolso de Louis Vuitton, un viaje a no sé dónde, una tal y una pascual. Se armó la de San Quintín en las redes sociales y el pobre dueño de la empresa dijo que no entendía nada. No entiendo nada, porque esto también se lo pueden poner hombres si quieren. Si los chicos se quieren maquillar, pues si es que nadie está diciendo nada malo, ¿no? Tú no estás romantizando la idea de que hombres mayores estén con chavalitas y de decirnos otra vez a las mujeres que a través del sexo podemos conseguir dinero. Pero que no lo hace solo él. ¿Quién lo hace más? Radio Televisión Española. ¿De quién es esa bonita letra de la canción? A lo mejor así se puede entender mejor en contexto por qué nos parece preocupante que la canción que va a Eurovisión hable de... Pero no es la canción de Chanel. Habéis dicho la canción de Chanel, sí. Pero claro. No es la canción. Ese es el truco. Ese es donde nos la han Pero nos lo la han está colado. cantando una mujer racializada, pues oye, ella una sabrá mujer además. que no ha tenido nada que ver en la construcción, en la escritura, ni nada, ni en la creación de nada del producto. Que la canción no es solo una canción y una letra, es toda una estética. Y en este caso una canción es un discurso. Que la han escrito 5 tíos, ¿vale? Productores, que ¿por qué hablan de esto? ¿Por qué dicen... llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti? Fijaos que son todo connotaciones que tienen que ver con la masculinidad, con el poder, con la jerarquía. Porque Bugatti. está muy empoderada ella. El mundo está loco con este body. No está loco con que seas inteligente, con que tengas una carrera, con que... No, está con este body. Vale, muy bien. Si tengo un problema, no es monetario. ¿Por qué? ¿Por qué ella nunca tiene un problema monetario? Porque vuelvo loquitos a todos los daddies.
Y entonces, si tengo un problema monetario, llamo a un daddy de los que tengo y me lo soluciona. Entonces, cuando luego después las chavalas les llega OnlyFans y les dicen, tía, no seas tonta, si subes la misma foto que subes en bikini en Instagram, sube la OnlyFans, que te van a pagar por ella. Y al principio dices, buah, pues vale. ¿Hasta qué límite va a aguantar esa chavala antes de empezar a transgredir sus propios límites? ¿Hasta qué límite? Porque ¿sabéis lo que les excita a los hombres? Intentar transgredir ese límite. Si ella le dice que no a los 300 euros por masturbarse, le ofrecerá 400, 500, hasta que llegue a los 1000. Y luego, una vez que ha transgredido el primer límite, seguiremos transgrediendo uno y otro. ¿Y por qué? Porque está hipernormalizado en la sociedad, porque les estamos diciendo que eso es empoderante, que eso es libre, que eso es vivir su sexualidad. O sea, vivir nuestra sexualidad de manera libre las mujeres es estar al servicio de los hombres. Joder, qué novedoso. Esto es nuevo. Súper nuevo, pero bueno, por cerrar, realmente, lo preocupante de esta canción es que esto no es que nos guste más o nos guste menos, no es una opinión. Esto es apología de la prostitución. O sea, no es una gracia el daddy. O sea, el daddy es un prostituyente. El daddy es un señor que paga a chicas jóvenes para acostarse con ellas, no para que les haga compañía, porque esta es la otra cosita que les venden a las chicas jóvenes. No, si un daddy no es un señor que te paga por mantener relaciones sexuales, no, es un señor que te paga porque le acompañes. ¿Sabéis cuál es la técnica de captación más común de chavalas jóvenes de un nivel socioeconómico medio, más o menos? La promesa de ser la chica de compañía o la modelito de turno que llevan estos señores. ¿De verdad nos creemos que esos señores lo único que quieren es que les acompañen? Por supuesto que no. Esa es la entrada a la prostitución. Después va a ser, bueno, y si quieres un extra, $500 más. El extra no te lo dejan tan claro lo que es. Pues lo que el señor quiera, lo que el daddy quiera. Lo que pasa es que queda muy mal decir putero, queda muy mal decir prostituyente, entonces mejor le llamamos daddy, que queda como más de andar por casa. Y luego incluso lo acabaremos romantizando, ¿no? Porque en todas esas películas, si el máximo nos da 365 días, el daddy ¿cuánto necesita? Para hacernos sentir especiales. Claro, esto por un lado, y por el otro lado, la pornografía. Por el otro lado, la pornografía, y ya os contaremos ahora a qué edad les está llegando la pornografía. Os ponemos este titular porque fue la gota que colmó el vaso para nosotras en la pandemia, estos chistecitos en todos los medios de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, en los que se hacían gracias porque Pornhub, la mayor página pornográfica del mundo, había liberado sus contenidos de pago para pobres hombres en la pandemia que estaban muy deprimidos, ¿no? Ahora se explica lo del papel higiénico. Pone el subtítulo. O sea que aquí nos están diciendo dos cosas. Lo primero, ya están dejando claro que la pornografía es ampliamente más consumida por los hombres porque nosotras no necesitamos papel higiénico, ¿verdad? Y segundo, que el porno es para pasar el rato, es ocio, es guay, es estupendo, es de risas. No. Nosotras nos pusimos a ver pornografía básicamente para analizar de qué hablamos cuando hablamos de pornografía. Y ahí os invitamos a que veáis una serie de vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube en los que analizamos esto en profundidad. Pero ya os decimos que cuando abres una página pornográfica lo que te encuentras es un catálogo. ¿Un catálogo de qué? De mujeres y de mujeres por cachos, por razas, por etnias. Podemos encontrar eso, un catálogo en el que ahí se entrecruzan el racismo, el clasismo y la misoginia tranquilísimamente y todos los prejuicios sexistas y también clasistas y racistas aparecen. Asiáticas complacientes, negras, panteras negras, pelirrojas fogosas, rubias no sé cuántas, ucranianas ahora, por ejemplo. Cuando el tema de Afganistán, refugiadas, porno con refugiadas, porque todo está sujeto a la pornificación. Y cuanto más brutal, mejor. Estamos también por edades, tranquilas, que hay de todo tipo. Tenemos hasta super nannies, que son mujeres de más de 80 años que son abusadas en la pornografía. Tenemos un catálogo extenso de mujeres, de partes de los cuerpos de las mujeres. Se pueden buscar contenidos por tetas grandes, tetas pequeñas, culos, pies, bocas, o cosas que hacer con esas partes del cuerpo. Es un catálogo de qué puedo hacer. Dobles penetraciones, triples penetraciones,
fisting, gangbang, bukkake. A lo mejor todo esto dices, ¿qué es todo esto? Bueno, investiguemos. Son cosas que se pueden hacer con agujeros varios de nuestros cuerpos. La mayoría de ellas, os digo, no tienen nada que ver con el placer femenino. Que te introduzcan el puño por la vagina o el ano no tiene nada que ver con el placer femenino. Las dobles y las triples penetraciones no tienen nada que ver con el placer femenino. Tienen mucho más que ver con dominar, con someter y con prácticas de riesgo. ¿Qué ocurre? Que a todo este universo de qué hacer con nosotras se le suman, por supuesto. ¿Os acordáis que a los chicos y a las chicas lo único que les estábamos explicando era el tema de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos? Bueno, pues aquí no les van a decir nada de eso. Aquí nada de eso. Aquí es todo transgredir uno y todos los límites. Tanto es así que evidentemente también se involucran drogas, etcétera. Nunca hay preservativos en acción y nunca hay ningún tipo de control más básico de sanidad. O sea, quiero decir, ATM es una práctica muy habitual. Ass to mouth significa introducir el pene en el ano y después en la boca de la chica o en la vagina. ¿Qué ocurre? Infecciones, etcétera. La mayoría de las mujeres que están en la pornografía, que sobreviven a la pornografía, narran infecciones constantes de transmisión sexual. Tienen ETS, pero no solo en su aparato reproductor, también en las cuencas de los ojos, también en su rostro. ¿Por qué? Pues de las escenas, por ejemplo, de bukkake, de eyaculación en la cara de las mujeres. 15, 20 hombres eyaculando sobre el rostro de una mujer desnuda de rodillas en una escena. Es una de las etiquetas más vistas a nivel mundial. Hacer solo la prueba si tenéis un chaval de 12 o 13 años y un día en la conversación introducir la palabra bukkake. Verás qué risas. Pero hay una violencia simbólica increíble en ese contenido. No hay una violencia explícita, pero que haya una mujer desnuda de rodillas por la que van pasando 10, 15, 20, hasta 50 hombres y eyaculan en su rostro, y luego ella mira a cámara. ¿Os acordáis de la chica que tiraban a la basura? Mira a cámara y dice, me ha encantado, o sonríe. Es un discurso perverso en el que se está legitimando que hagan con ella lo que quiera. Con ella, que no es Pepita Pérez, que representa a todas las mujeres, porque de lo que se trata es de borrarle el rostro. Es cualquiera de nosotras. Y de hecho el bukkake en origen, en Japón, era una tortura. Se practicaba a las mujeres que se habían salido de las normas sociales, que eran lesbianas o que eran adúlteras. Y se las ataba en la plaza pública del pueblo desnudas para que cualquiera pudiera eyacular, mancharlas, estigmatizarlas. Y eso la pornografía, una tortura, la convierte en una etiqueta pornográfica y en un chiste ahora para nuestros chavales. Porque casi toda la pornografía entronca con una idea de violencia que no tiene que ver solo con la violencia explícita. No son solo golpes, que también los hay. Hay una idea de una violencia simbólica brutal que tiene que ver con todas estas prácticas que tienen que ver con que el lugar de las mujeres es el rol pasivo, cuanto menos, si no es más. De hecho, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención que en prácticamente todos los contenidos pornográficos que veíamos había violencia. Y esto hay que explicarlo, porque generalmente Pornhub, por ejemplo, y páginas pornográficas, plataformas pornográficas, aunque nosotros nos centramos en nuestro estudio en Pornhub, ¿vale?, que es la más visitada, es la que tiene contenidos gratuitos, etc., a veces hacen estudios sobre el tema de la violencia y dicen, en la pornografía, en nuestra página, hay solo, me lo invento, un 20% de escenas altamente con violencia, ¿vale? Te dan ese dato y dices tú, bueno, solo hay un 20% de escenas con violencia. Claro, ¿qué es lo que considera Pornhub violencia? Porque Pornhub no considera que un bukkake sea violencia. Porque no es una violencia física directa, es decir, no hay un tío dando puñetazos, que hemos visto escenas de esas, de Nacho Vidal, noqueando a una chica, noquear a una chica en la cara. No es una escena en la que se le ahoga a una chica hasta que se desmaya, no. Es una escena en la que simplemente los hombres eyaculan en el rostro de una mujer. Pero claro, es que eso no es violencia. O sea, no es violencia simbólica, no es violencia ambiental. Claro que lo es. El problema es que
Cosas que son violentas para la pornografía son normales y les están haciendo creer a los jóvenes que son normales. Entonces, realmente si analizamos toda la pornografía, lo que nos damos cuenta es que todo es violencia. Absolutamente todos los contenidos son violentos, porque que una película se llame Le rompí el culo a mi hermana es violento ya solo el título. Da igual que esa chica no sea su hermana, que no será su hermana. Pero que hay una violencia ahí, que hay una chica que está sufriendo un desgarro, que hay una chica que la que están violando con fuerza, etcétera. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Como digo, la violencia está ya desde el título. ¿Qué más ingredientes vimos en la pornografía? Bueno, pues una apología constante del incesto y de la pedofilia. Fijaos, si está normalizado el incesto y la pedofilia en la pornografía, que no lo conoceréis, pero una de las estrellas porno referencia de nuestras chicas y de nuestros chicos, que si se lo dices se mean de la risa, como nos ha pasado esta mañana, es Jordi el niño polla, que además no es de por aquí, no es de Valencia. Creo que sí. Creo que sí. Jordi el niño polla. Os cuento de qué va esto. Jordi el niño polla es una estrella del porno que empezó cuando tenía 18 años, pero parecía que tenía 14. Era el típico chavalito que se ha desarrollado muy poco, que parece que tiene 14 años, imberbe, tal. Entonces este niño se hizo famoso, lo hicieron famoso la industria, porque todas las escenas que hacía era pues un pobre niño que está tomándose un colacao por la mañana con su magdalena y llega la madre y se lo folla. ¿Vale? Y ese es el chiste, ¿vale? El chiste es que el niño, bueno, realmente era que el niño se follaba a la madre, porque hasta para esto aquí están los roles presentes, ¿no? Cuando es un chaval el que tiene sexo con una persona adulta, con una mujer adulta, es él el que se folla a la madre. Cuando es una niña, pues no, es el profesor, o es el abuelo, o es el tío, el que se la folla a la niña. O sea, quiero decir, siempre están muy presentes estos roles, ¿no? Pero bueno, esto es un chiste. Jordi el niño polla es un chiste, es súper divertido, y fijaos lo que nos están diciendo. Esta mañana han dicho, de hecho, que es un héroe. Es un héroe. Bueno, es que lo es. O sea, quiero decir, para ellos lo es, porque fijaos, qué diferente es la vida de una actriz porno o un actor porno, que Jordi el niño polla estuvo muchos años haciendo pornografía para la industria, es decir, la industria le contrataba y le pagaba, pero él ya tiene su propia productora. En 5 o 6 años ha montado su propia productora y ahora sabéis lo que hace. Ahora es él el que contrata chicas para hacer pornografía de la que él se lucra. Es decir, se ha convertido en proxeneta, porque el proxenetismo es lucrarse de la explotación sexual de un tercero. Pero todo es muy divertido, todo es muy guay y todo es libertad. Porque Jordi el niño polla, diréis, pero bueno, ¿y en qué momento se ha convertido esto en un héroe nacional? Hombre, pues en el momento en el que sale en La Resistencia, que es un programa destinado a jóvenes, que solo consumen los jóvenes, seguramente igual ni lo habéis visto. O sí. Es un programa con un guión estúpido, con un presentador más estúpido, perdón. No hay guión. No hay guión, pero sí hay guión, que es la estupidez y la falta de crítica completamente, y nos reímos de barbaridades. Cuando a este chico le llevan a La Resistencia, efectivamente es que le tratan como un héroe. Y eso es lo que está aprendiendo la juventud, que tú puedes tener, que siendo un niño, un mayor puede venir y tener sexo contigo, que es normal tener sexo con tu madre, es normal tener sexo con la madre de tu amigo. Eso son las MILF, por ejemplo. Otra bromita de la juventud. MILF, acrónimo de Mother I'd Love to Fuck, madre a la que me follaría. Tú dices MILF en una reunión de chavales de 14 años y se mean de la risa. O sea, ya no se dice esa señora es guapa o es atractiva o está buena. Ahora se dice esa señora es una MILF. O sea, fijaos cómo la pornografía ha colonizado nuestro propio lenguaje. Los jóvenes hablan un lenguaje que, claro, la gente dice, ¿y qué será eso de MILF? Y todavía te dicen, es un piropo, joder. ¿Es un piropo? Porque un niño te está diciendo que te follaría. ¡Guau! Genial, ¿eh? Es estupendo. Y sobre todo es estupendo, bueno, y lo de las madres atascadas, bueno, esta mañana lo estábamos contando a los chavales y claro, se morían de la risa porque sabían perfectamente de lo que hablábamos. Fijaos si hay género en la pornografía, o sea, la caja del rosa y de los cuidados y del ángel del hogar, que es que resulta que una de las categorías más vistas y que les hace muchísima gracia es mujeres atascadas. ¿Dónde nos atascamos las mujeres? Pues en la lavadora, limpiando el horno, haciendo la cama, la ventana. ¿No os pasa a vosotras, chicas? ¿Qué ven en los pobres chavales? Están pasando por la cocina y un culo sale de la lavadora. ¿Y qué van a hacer? A ver, da igual que sea el de su madre porque es un culo, ¿sabes? O sea, es un culo.
¿De dónde habrán sacado este discurso pornográfico? Luego en los videoclips que vemos, culos, primerísimos planos de culos. ¿Qué nos están diciendo esos culos? Nos dicen las chicas, no, esa chica está súper empoderada, está bailando reggaetón porque ella se siente súper bien. No, no digo que no se sienta guay, que todo lo que tú quieras, pero ese discurso no es para ella, ese discurso es para que los tíos vean un culo y digan, oh, lo que haría con ese culo. Porque es que es lo que ven en la pornografía. No ven a un ser humano, no ven a su madre. ¿Ven un culo que sale de una lavadora? Pues estará aquí para que yo lo penetre. Este es el discurso absurdo de la pornografía. Pero es que va calando porque ese imaginario y lo interesante, lo que tenemos que pensar, es para qué sirve la pornografía. La pornografía no es para pasar el rato. Los chavales, las chavalas y la gente adulta ver pornografía para masturbarse. Eso, en su mayoría, los chicos lo tienen clarísimo desde muy pronto. Es decir, están construyendo su deseo sexual, sus expectativas, lo que les pone en base a esas imágenes, que son violencia contra las mujeres, erotización de la pedofilia y del incesto, porque es que los títulos son para echarse a llorar. Profesor y alumna. Descubre que su hija es una puta. Precioso el vídeo. Pero como ese hay 4.000, o sea, de verdad que podéis buscar, que no estamos buscando cosas muy locas. De escuela, 2.000 y pico vídeos. O sea, me estás diciendo que profesores masturbándose con vídeos en los que se ve como niñas... Fijaros cómo es de perverso. Quieren subir la nota y les practicar una felación. Quieren que las dejen salir. Otra vez el discurso de que a través del sexo conseguimos las mujeres las cosas. En la pornografía también. Me estáis diciendo que esos profes, luego, ellos saben totalmente diferenciar, ven a sus alumnas y oye, que no hay nada sexual ahí, ¿eh? Esto es solo ficción para pasar un rato. ¿Me estáis diciendo en serio que los chavales... Desde los 8 años que les llega la pornografía, nos dicen los últimos estudios, que les llega, diréis, ¿cómo es posible? Pues mirad, esta semana Rosalía ha sacado un vídeo, una nueva canción, que se llama Hentai. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Diréis, ni puñetera idea de lo que es el hentai. Pues seguramente un niño de 8 años, una niña de 8 años tampoco tengan ni idea de lo que es hentai. Pero ¿y si pone hentai? Que no va a ser tan complejo, ¿verdad? Que una niña quiera buscar qué es hentai si lo está cantando Rosalía. ¿Sabéis lo que le va a aparecer? Dibujos animados, lo que pasa que un poco diferentes. El hentai es un tipo de pornografía japonesa, anime, son dibujos animados, pero la traducción de hentai es perversión, pervertido. Eso significa hentai en japonés. Y es todo un universo en el que, sobre todo, lo que nos vamos a encontrar es colegialas que son atadas, vejadas y penetradas por todas partes, y a ellas les gusta, y chorros salen de ellas, y pulpos. Son penetradas por pulpos, por todo tipo de imágenes fálicas, alienígenas y lo que haga falta. O sea, el universo del hentai es pervertido. Pero Rosalía ha cantado una canción que se llama Hentai y que habla del sexo maravilloso y amoroso con su novio, ¿no? ¿Y por qué le llama Hentai? Marketing. Así es como una niña y un niño, por ejemplo, seguro esta semana se han encontrado por primera vez con la pornografía. Con imágenes de colegialas japonesas siendo atadas y penetradas. De hecho, cuando la gente ve este dato... Es bueno, estos datos que tenemos aquí, que son los datos que arroja el estudio de Islas Baleares de 2019, son los datos más actuales que tenemos respecto a pornografía y el acceso de menores a la pornografía, que un poco viene a reafirmar lo que las feministas ya sabíamos, y era que la edad de consumo de pornografía había bajado muchísimo, ¿no? Claro, cuando decimos, los niños ven pornografía desde los 8 años, la gente se piensa que un niño coge y pone porno. No. La pornografía les llega a los niños y a las niñas a partir de los 8 años, ¿vale? Un dato espeluznante. ¿Por qué? Pues como decía Azúa, la canción de Rosalía, ¿cómo se llama? Hentai, hentai. Y de repente, porno, ¿vale? Pero da igual, que cuando era hentai es hentai, pero cuando era Peppa Pig, es que tú ponías Peppa Pig y te salía porno. Es que tú pones chica y te sale porno. Es que tú pones chica rubia y te sale porno. Es que pones culo, que por favor un niño que no ponga culo, o sea, hola, te va a salir porno. Entonces, no es una búsqueda activa, ¿no? Para que lo entendamos. Otra cosa muy interesante que arrojaba el estudio que tenemos que analizar, el género, otra vez de nuevo. ¿Por qué los niños, cuando les preguntaban, bueno, que ya son adultos, pero les preguntaban, ¿por qué empezaste a ver pornografía?
Los varones, los chicos, decían, empecé a ver pornografía porque me habían dicho y sabía que la pornografía sirve para masturbarse. O sea, los chicos tienen clarísimo cuál es la finalidad de la pornografía, que es masturbarse y llegar al orgasmo, eyacular, ¿vale? Lo tienen súper claro. Cuando se le pregunta a las chavalas, a las chicas, ¿por qué empezaste a ver pornografía? Que, por cierto, cada vez consumen más, ¿vale? Las chicas dicen, empecé a ver pornografía porque quería saber cuál era mi papel, porque quería saber sobre sexualidad. Vamos a imaginar algo que sucede en el aula, muy típico, o en un chat de los niños, ¿no? Del grupo, de la clase. De repente los chavales, los niños, que han empezado a ver pornografía un poco antes que sus compañeras y que ya tienen referencias pornográficas del tipo Jordi el niño polla, Bukake, gangbang, MILF, de repente sueltan una coña. Ja, 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 Bukake. Las niñas se miran y dicen, ¿estos de qué hablan? No tengo ni puñetera idea de que esto es un Bukake. Bukake. Por las risas ya dicen, esto tiene que ser algo... Como quieren saber realmente de qué están hablando sus compañeros, porque seguimos viviendo en la segregación, nos guste o no, los chicos y las chicas se siguen segregando solitos, o sea, es que lo vemos cuando damos charlas, los chicos se sientan por un lado, las chicas se sientan por otro, no hace falta segregarles, ya están segregados. ¿Qué pasa? Las chicas quieren saber de qué narices están hablando los chicos, y las chicas ¿qué quieren? Complacer. Entonces lo que quieren saber es qué diantres y qué diablos tienen que hacer cuando estén con un chico. Entonces lo tienen que aprender en la pornografía. Las chicas no ven porno en primera instancia para masturbarse o para construir su deseo, sino para saber cuál es el deseo del otro, cuál es el deseo del chico. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que de repente nos encontramos situaciones horribles. De hecho, y la verdad es que hemos alucinado bastante porque ya lo teníamos bastante claro, pero no hacemos más que reafirmar esto, que es bastante grave, lo queremos compartir con vosotras, y es que en los últimos meses, más o menos un año aprox, se ha puesto de moda una etiqueta, no solo en la pornografía, sino en redes sociales que no tienen que ver con la pornografía. Por ejemplo, TikTok. Es una etiqueta que es choke. Choke en inglés significa ahogar, ¿vale? Entonces, de repente compañeras feministas empiezan a alertar de que los niños y las niñas 11, 12, 13, 14 años están haciendo un montón de vídeos en TikTok, ya sabéis, los retos, los bailecitos, tal, con trozos de canciones como WAP, que decía quiero atragantarme, quiero ahogarme, I want to be choke, ¿vale? Cogiendo esas partes de las canciones y haciendo vídeos en los que las niñas de 12, 13, 14 años dicen me gusta que me ahoguen, I want to be choke, I like to be choke, ¿vale? Y lo suben a TikTok y le ponen el hashtag, que es muy fuerte, choke, porque el hashtag choke es un hashtag, es una búsqueda de la pornografía. ¿Veis cómo de nuevo la pornografía se cuela en espacios que no son pornográficos? De repente, estamos en una charla, Galicia, hace unos meses, un chico levanta la mano y dice, a ver, si todo lo que estáis diciendo a mí me parece muy bien y yo lo entiendo, la violencia contra las mujeres, yo de verdad que lo tal. Pero yo tengo una pregunta. Si a mí una chica me dice que le gusta que le ahogue, ¿yo qué tengo que hacer? ¿De dónde ha sacado este chico esta idea de que a la chica le gusta que nos ahogue? Pues no solo de la pornografía, sino de TikTok. ¿Qué creéis que ha pasado esta mañana en uno de los talleres? ¿Qué ha pasado, Raquel? Lo ha dicho una de las niñas, que ¿qué pasaba si a ella le gustaba que la asfixiaran? Nos lo ha dicho una niña de 16 años. ¿Qué hacía? No, ella decía que si ella tenía una comunicación fluida con su pareja y que acordaban y si a ella le gusta, ¿cuál es el problema? Pero ¿y saben describir qué les gusta? Claro, eso le hemos preguntado. ¿Por qué te gusta? Porque tengo un fetiche, ha dicho. Y le hemos... Exacto. Es que es muy fuerte. ¿De dónde va a sacar ella esta idea, vale? Esto es porque lo escuchan y porque les dicen que eso es libertad sexual y que el fetichismo y que las perversiones no son perversiones, que es libertad sexual. Todo esto les llega. Y ella dice, pero que tengo un fetichismo, pero que no me viene de un trauma. Dice... Me viene pues por algo que habré visto alguna vez. Claro, porque yo le he preguntado, ¿pero tú crees que naciste así, con ello? ¿Tú crees que de pequeña ya estaba el gen en ti de que te gustara que te asfixiaran?
Lo habré visto en algún lado, pero no tengo un trauma. Claro, ¿qué le digo? Todavía no lo tienes. Lo vas a tener. Pero sí, pero es muy curioso porque después le hemos dicho, bueno, vale, bueno, pues si todo esto se basa en el consentimiento, palabra importante que tenemos que empezar a cargarnos, ¿vale? Porque lo del consentimiento ya se nos ha quedado en el Pleistoceno, porque como vemos, hay cosas que se consienten pero que no se desean y pasan por el aro. ¿Por qué? Por la complacencia, por la caja del rosa, por el sacrificio, Digo, bueno, pues entonces, ¿a ti te gusta que te ahoguen? Pues a lo mejor a otra chica le gusta que le den con un martillo así, ¡plas!, en la mano. ¡Ah! ¿No es lo mismo? Digo, ¿por qué no es lo mismo? Y entonces yo le he contestado, nadie se muere de un martillazo en la mano, pero asfixiándote te pueden matar. Bueno, como que está pasando, lo hemos contado también. Lo que pasa que sabéis cuando están obcecadas, que es yo mi libertad y lo que yo, porque yo sí lo elijo, porque yo quiero, etcétera. En Reino Unido ya está pasando que precisamente por estas prácticas de riesgo se están produciendo muchas muertes, muchos asesinatos, mejor dicho, de momentos en los que se producen estos ahogamientos, que es cierto que, claro, ¿qué pasa? Cuando a ti te ahogan hay un momento de pérdida de la conciencia. Eso muchas veces se confunde con un placer sexual. No es un placer sexual, es que te desmayas, ¿vale? Pierdes el conocimiento porque te estás quedando sin oxígeno. Entonces, claro, luego te da un subidón, vamos, como que vuelves a la vida, claro. Claro, se llama adrenalina a tope. Claro, estás al borde de la muerte, wow. Y está habiendo mucho problema en el Reino Unido porque de repente han subido muchísimo las estadísticas de chicas que accidentalmente mueren porque se pasaron un poquito con el ahogamiento. Sus novios o sus parejas, pero consentido. Además hay una cosa que es interesante. ¿Por qué levanta la mano una chica y dice... Otra vez, se hace cargo ella del discurso? ¿Cómo? Todo el rato los videoclips, ¿cómo? Todo esto. ¿Por qué una chica levanta la mano y dice, oye, yo quiero decir que a mí me excita que me asfixien? Este discurso que ella ha lanzado necesitaba imperiosamente decirlo, pero lo necesitaba imperiosamente por dos razones. La primera es porque estábamos tocando algo que le había pasado a ella y que se negaba a creer que no era libre, o tan libre como ella creía. Yo soy muy libre y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Claro, son adolescentes, también, cuidado, es que estamos tocando el núcleo duro. No, yo no soy una persona que se deje influenciar. No, nada. Por eso cada año las modas cambian y todas van vestidas iguales, pero ellas no se dejan influenciar. Joder, pero también había otro punto más, y es que en la sala había chicos. Y ella estaba justificando a los chicos. De hecho, todo el rato nosotras, ¿qué les decíamos? Si nadie está cuestionando a las chicas que son asfixiadas. De hecho, si tú dices que a ti te gusta, yo te invito a que te plantees por qué y en qué momento para ti se ha convertido en una práctica sexual. Pero eso lo debes hacer tú. Yo no soy la policía de las camas, ni el feminismo está cuestionando a las mujeres. Lo que cuestionamos es un sistema que les dice a los hombres que a las mujeres nos gusta que nos traten así y a nosotras nos enseña que eso es complacer. Es decir, en cualquier caso a quien yo cuestionaré es al tío que aunque tú se lo pidas, decide hacer un acto violento contigo. Porque aunque tú se lo pidas, aunque ahora me viene cualquier persona y me dice, córtame una mano, y no se me ocurre decirle, bueno, si le gusta. ¡Pah! No, ¿verdad? Porque tenemos un sentido de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal. Porque esto no va de decisiones individuales. Esto va más allá, trasciende. Hay una idea de lo que está bien y de lo que está mal. Y tratar a una persona como una cosa, violentarla, deshumanizarla, no está bien. Lo que hay que juzgar es la acción, no a la persona que decide libremente ser violentada. Porque ya vemos que no es tan libre, ya vemos que está bastante condicionado, bastante condicionado, y es un discurso perverso el que les estamos dando. Porque por un lado les decimos somos iguales, tu compañera y tú sois iguales, y por el otro lado dejamos que campen a sus anchas unas industrias que constantemente les están bombardeando con ideas que les dicen lo contrario, que les dicen que las mujeres somos cosas, partes de cuerpos con los que se pueden hacer cosas que además a nosotras nos gusta. Y en última instancia, las tías lo que queremos es sacarles la pasta a los hombres. Somos muy malas, muy manipuladoras, muy poco nobles.
Y todo este discurso, si les llega a partir de los 8 años estos contenidos violentos y también incestuosos, pedófilos, normalizando que un adulto y un niño tengan relaciones sexuales, porque sabéis, os estamos contando que Jordi el niño polla tenía 18 años, pero jugaba que tenía 14, pero ¿sabéis qué? Que hay contenido pedófilo en la red. Hay subido contenido de menores, violaciones a menores, los propios menores lo han denunciado, lo denuncian y no se retira esos contenidos, aparecen en otra página. Es muy difícil controlar esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso con la terminología hay un problema, porque no sé si habréis oído hablar de pornografía infantil. ¿Cómo que pornografía infantil? No. Violaciones a menores grabadas y subidas a la red. ¿Vale? Por páginas pornográficas que deberían tener alguna responsabilidad, porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando la policía o un organismo oficial detecta que hay efectivamente contenido de menores, ese contenido se baja. ¿Se cierra la página, acaso? ¿Tiene algún tipo de penalización Pornhub cuando se ha colado violaciones a menores? No, ninguna. ¿Cómo puede ser? Pornografía infantil, fijaos qué manera de blanquear el término. No es pornografía, porque no ha sido grabada con un fin comercial, no hay consentimiento porque los menores no pueden dar consentimiento, entonces ¿por qué lo llamamos pornografía? Hombre, porque decir violaciones a niños subidas a internet y utilizadas para que los hombres se masturben, queda fatal. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que esto no se puede controlar, nos dicen. Se puede controlar, a lo mejor él sabe de qué hablo cuando hablo de Tarjeta Roja. Tarjeta Roja era una plataforma que subía en streaming partidos de fútbol, penas de cárcel, multas millonarias para los dueños de Tarjeta Roja. Oye, eso se puede controlar. Las GAE, toma, no se puede bajar ni un puñetero contenido de música sin pagar. Se puede controlar la pornografía infantil. Vamos, de hecho, nosotras en nuestro canal, como pongamos una música más de 10 segundos con copyright, nos bajan el vídeo automáticamente y lo perdemos, ¿eh? Y nos penalizan, además. O una teta, sí, sí. ¿Y cómo la detectan? Además, ¿cómo detectan si es masculina o femenina? Que yo digo, jolín, qué radar tienen. O sea, que sí que hay instrumentos para controlar eso, pero claro, ¿cómo se va a perder la pornografía una parte del pastel? O sea, fijaos, si tenemos consumidores desde los 8 a los 18 años, ¿cuánta pasta les estamos dejando haciendo perder? O sea, si la pornografía de verdad no fuera accesible hasta que tienes 18 años... Pero de verdad, no de broma como ahora, que ahora sabéis cuál es el control de la pornografía. Tú entras en Pornhub y es verdad, te sale una pantalla emergente que te dice ¿eres mayor de edad? Y tú dices, sí, ya está. Y ya está. Y luego incluso te preguntan, ¿eres hombre o mujer? Y tú contestas la verdad. ¿No? Por eso luego las estadísticas de Pornhub son tan fiables, ¿no? Es que las mujeres cada vez veis más pornografía. Es verdad que las chavalas ven cada vez más pornografía. Pero por lo que hemos hablado antes. Exacto. Y esto tiene y ya para terminar, unas implicaciones muy graves, porque si no tenemos educación sexoafectiva y les llega la pornografía antes que nosotros, esa pornografía no va de sexo. ¿Habéis visto? No va del deseo de las mujeres, del placer femenino, de establecer el límite en el deseo por ambas partes. No, el deseo es unilateral, es el deseo de los hombres y las mujeres consintiendo, en el mejor de los casos, complaciendo o mostrándose inertes mientras eyaculan sobre ellas. Esto tiene unas implicaciones importantísimas en la vida de nuestras chicas y nuestros chicos. Estamos en un momento histórico bastante dispar. Tenemos o hemos tenido, como decíais, las mayores concentraciones feministas de la historia en España. Tenemos probablemente una generación de chavalas que conocen más palabras feministas, más de feminismo de lo que pudimos conocer Teresa y yo, que no nos llevamos tanto con ellas, porque nos habían robado el feminismo, no lo conocíamos. Ellas viven en una sociedad que se dice feminista con grandes manifestaciones y viven una violencia sexual mucho más fuerte que nuestras abuelas. Venimos aquí a que pienses por ti misma, por ti mismo, si de verdad la violencia, esta idea de que la violencia y la sexualidad van unidas, ¿es una idea real o es una idea que nos han metido en la cabeza? ¿Para qué? Para perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres. Porque es donde se está manifestando actualmente más la desigualdad, en el terreno de la sexualidad. Para perpetuar esta desigualdad, porque además da mucho dinero. Esta desigualdad da mucho dinero. Porque cuando vuestros chavales abren una página de pornografía, al lado les sale una ventana emergente
que les dice, ¿quieres hacer realidad esta fantasía? Webcams. A 300 metros, Lucía te espera en un piso de prostitución. El modelo de la prostitución ha cambiado y nuestros chavales, aparte de ser adictos a la pornografía, pornonativos, llegan a la pornografía mucho antes que a una exploración de su sexualidad, aprenden a erotizar esas prácticas que ven en la pornografía y si están medianamente sanos, a las chicas que quieren, a las que conocen, a sus novias, pues les cuesta hacerles esas cosas. Pero ¿con quién sí pueden? ¿Qué les está diciendo la industria? No te preocupes, hay otras mujeres que están ahí porque quieren, que son distintas y a ellas les gusta que las traten así. Míralas, están en la pornografía. Te las vas a encontrar en los pisos de prostitución. Cada vez hay más menores acudiendo a pisos de prostitución donde no hay ningún control. Nos lo cuentan las mujeres que están prostituidas. Cómo llegan menores a los pisos de prostitución a hacer realidad la fantasía de la película porno. Y se echan a temblar, porque esas fantasías tienen que ver con destrozarlas físicamente. Chavalitos de 16 años. Cuidado porque esto es un negocio redondo, un negocio que se está haciendo con nuestros niños y nuestras niñas. Si a ellos les enseñan a consumir este tipo de sexo, les están fabricando en masa puteros. Así de claro os lo digo. Y a ellas las están diciendo que siempre van a tener una salida entre las piernas. Ellas van a entender que pueden acabar siendo putas en la casa. There's a horse in the house. Y esta es perpetuar la desigualdad que nutre el sistema prostituyente. Y las mal llamadas industrias del sexo, no nos olvidemos que están oscilando siempre entre la segunda y la tercera más lucrativa del mundo, entre las armas y las drogas. No es inocente unir sexo y violencia. Tiene una finalidad. Y os habéis quedado pintados, pero pintadas. Tenemos que acabar la charla, pero si tenéis alguna pregunta rápida o cualquier cosa, lo solventamos rápido, que se nos ha hecho un poco tarde.